El lunes de la anterior semana arrancaba el juicio contra Francisco Javier Almeida, considerado el presunto autor del asesinato a Alex, un niño de 9 años que jugaba en un parque de Lardero el 28 de octubre del año 2021. Alex iba vestido de la niña del exorcista, jugaba con sus amigos y su pequeño hermano en el parque Entre Ríos, en Lardero, un municipio muy cercano a Logroño. A unos metros sus padres disfrutaban en el merendero de unos amigos y eran las 8:30 de la tarde. Se dice que pasó un hombre y se dirigió a Alex, le pidió ayuda para cuidar a su perro, le convenció no se sabe cómo y el niño se incorporó y se fue con el extraño. Recorrieron apenas 50 metros hasta el portal del número 5 de la calle Río Linares. Y, sin embargo, una vez en la vivienda, le llevó al dormitorio, la agredió y después, sin que Alex pudiera defenderse ni pedir auxilio, le inmovilizó con el brazo sobre el cuello, apretándole fuertemente con ánimo de causarle la muerte por asfixia. Esto según detalla el escrito fiscal. Los padres echaron en falta a su hijo y asustados preguntaron en un bar cercano y llamaron al 112. Llegaron agentes de la policía local y de la Guardia Civil y una niña comentó que Alex había ido con un hombre. La pequeña aclaró que era la misma persona que semanas antes intentó engañarla para que fuera a su casa y supo indicar cuál era esa dirección. De hecho, una semana antes la policía recibió una llamada alertando de una situación muy similar. Cuando llegaron al apartamento encuentran en el rellano de la escalera al hombre y a Alex ya muerto, y él decía esto: "Se me ha desmayado en casa, he intentado reanimarle". Pero no, había sido descubierto por un vecino. Al parecer el hombre pretendía acceder al garaje para deshacerse del cadáver con su coche. La Guardia Civil se lo llevó detenido de inmediato. Este se trataba de Francisco Javier Almeida López de Castro, asesino y agresor sexual reincidente, nacido en el año 1967. Había salido de prisión en libertad condicional en abril del año 2020 por agredir sexualmente y asesinar a la joven Carmen López en Logroño el 17 de agosto del año 1998. Y es que, después de salirse caso de Lardero a la palestra, recordaban el caso de esta chica, con titulares como este: el presunto autor del homicidio de un niño de 9 años en Lardero asesinó a María del Carmen López Guergué, de 26 años, en 1998. María del Carmen López, natural de Aguilar de Codés, en el que se conoció entonces como el crimen de la inmobiliaria. La chica, que en aquel momento tenía 26 años y se iba a casar, residía desde pequeña en Logroño junto a su madre, viuda, y uno de sus 6 hermanos, aunque visitaban asiduamente sus raíces navarras. Ella trabajaba como agente inmobiliaria, de ahí el nombre al crimen, en una compañía de la capital riojana cuando ocurrió este crimen, y fue precisamente por su condición laboral de lo que le valió a Francisco Javier Almeida López de Castro para cometer ese asesinato. El detenido acudió a una inmobiliaria en varias ocasiones para visitar un piso. En una segunda ocasión entró con la agente inmobiliaria navarra en el interior de un domicilio y, en un momento dado, aprovechó para darle varios pinchazos para finalmente causarle la muerte inmediata con una puñalada en el corazón. Este fue sentenciado a 30 años de cárcel, de los que debía cumplir mínimo 22 y a pagar una indemnización de 40 millones de pesetas a la familia. Por estos hechos, y tras disfrutar de varios permisos penitenciarios, salió de la prisión de Logroño en abril del año 2020. En algunas datas, este señor decía esto: "Tengo un instinto que no puedo dominar". El presunto autor del crimen no se consideraba preparado para salir de prisión e incluso reclamó tratamiento médico por problemas mentales. No era la primera vez que Almeida reconocía en sede judicial sus demonios internos, ya que 2 años antes había confesado en la audiencia provincial su incapacidad para sujetarse. Decía esto: "Nunca he tenido una relación normal con ninguna mujer". Él llegó a sostener que era impotente porque había sido operado de un testículo, pero los médicos descartaron no solo la impotencia, sino que Almeida sufriera algún tipo de parafilia. Los forenses apuntaban que una cosa es la conducta normal y otra es el tipo de personalidad y de mente.
No hay nada que diga que no puede controlarse, sabe lo que hace y cuando lo hace es porque quiere. Su padre se suicidó hace más de 20 años y su madre falleció en el año 2008, aunque padecía una sordera severa. Había cursado hasta cuarto de solfeo en el Conservatorio Oficial de Música y poseía un elevado coeficiente intelectual. En sus primeros años en prisión se quejaba de que casi todo el dinero que ganaba trabajando en los talleres de ocupaciones de la prisión se lo tenía que gastar en audífonos. Pero dicen que su comportamiento entre rejas siempre fue ejemplar. Su buena actitud en la cárcel, en donde era considerado un preso de confianza, le permitió beneficiarse de la libertad condicional tras haber cumplido las 3/4 partes de la condena. Francisco Javier Almeida López de Castro, de 54 años, cruzó la verja de salida de la cárcel de Logroño el 8 de abril de 2020 después de 21 años, 7 meses y 13 días encerrado entre esta prisión y la cántabra del Dueso. Tiempo durante el que no logró permiso penitenciario alguno por la oposición de la Fiscalía, y un jueves 568 días después, cuando aún no había liquidado la condena de 30 años de la cárcel por violar y coser a cuchilladas a una agente inmobiliaria navarra, el 17 de agosto de 1998 en Logroño, presuntamente volvía a matar. Y es aquí cuando volvemos al relato del parque. Almeida invitó a los menores a acudir a la casa ubicada en un tercer piso de un edificio situado a unos 100 metros para enseñarles un cachorro de perro, pero solo logró engañar al niño. La víctima, según varios testigos, iba disfrazada como la niña de la película del exorcista, y fuentes de la investigación presumen que, al llevar disfraz, el depredador sexual lo confundió con una niña. La presencia de Francisco Javier Almeida en este barrio del Lardero no había pasado desapercibida para los vecinos de la zona, algunos de los cuales reconocieron estar vigilantes cuando lo veían en el mismo parque en el que el jueves comenzó la tragedia. De hecho, varios vecinos del jardín alertaron a la policía local hace ya 2 semanas de que este hombre había tratado de convencer sin éxito a una chica de 12 años para que fuese a su casa. Y lo peor de todo es que, aparte del crimen de la chica agente inmobiliaria y el presunto homicidio del niño Alex, en Lardero en el año 1993 también hay que sumar otro antecedente delictivo: el abuso sex cometido el 5 de octubre de 1989, también en Logroño, sobre una menor de 13 años, entonces vecina suya, a la que interceptó en la calle y trasladó a su piso para asaltarla. Este fue condenado en 1990 a 7 años de prisión, y en aquella ocasión también fue breve su libertad. Hacía poco más de un año que él había extinguido la pena cuando cometió su primer asesinato, el de Carmen. Y volviendo a la actualidad, la Audiencia Provincial de Logroño acogía desde el anterior lunes el juicio conjurado contra Francisco Javier Almeida por el asesinato y agresión sexual a un niño de 9 años, Alex. 10 días antes de que el pederasta del Lardero asesinara al pequeño Alex, una vecina quiso denunciarle por intentar llevarse a su hija y a otra menor. Sin embargo, tras escuchar el testimonio de las menores y de las madres, los policías le aconsejaron no interponer denuncia alguna. Ella decía esto: los policías me dijeron que no denunciara, que no iba a conseguir nada y que el pederasta no había hecho nada. 1 semana y media después ocurrió lo de Alex. Esto lo contaba una de las madres durante el juicio por el crimen del pequeño Alex. Varias madres que frecuentaban con sus hijos el parque de Entre Ríos en Lardero confirmaron que todas sospechaban de la actitud de Almeida. Describieron cómo el hombre pasaba las tardes sentado en un banco vigilando a los menores que jugaban en el parque, sus intentos de aproximación a los niños y las sospechas de que Almeida les grababa con su móvil. Y también sospechaban de que Almeida les grababa con su móvil. Sin embargo, lo más doloroso ha llegado cuando una de las testigos ha relatado en el juicio ante el tribunal el momento en el que todo podría haber cambiado para el pequeño Alex en Lardero. Esto ocurrió 1 semana y media antes del crimen del niño. Según una de las testigos, decía esto: mi hija y otras 2 jugaban al balón en el parque cuando se les escapó la pelota. Almeida lo recogió y mientras se los devolvía les propuso que le acompañaran a su casa para enseñarle unos pajaritos. La hija de la testigo decidió contárselo a su madre y un grupo de mujeres fueron a pedirle explicaciones al pederasta, que abandonó el parque a la carrera.
Además dijo que llamó a la policía local de Lardero y acudieron. Yo les conté lo sucedido y le tomaron declaración a mi hija. También bajó otra madre con su hija menor, entonces les dije a los policías que quería presentar una denuncia. Pública, particular y popular piden para el procesado la pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato y por el de agresión sexual 15 años de cárcel. A ello se suma en el caso del fiscal una indemnización de 500.000 euros para los padres y de 150.000 para el hermano pequeño de Alex, y una de 2 millones de euros para los progenitores del menor en el caso de las acusaciones particular y popular. Además, solicitan que se establezcan medidas para que el acusado no pueda residir en La Rioja ni comunicarse o acercarse a la familia de Alex. El teniente de la Policía Judicial que dirigió la investigación durante la segunda sesión del juicio declaró que Almeida provocó al menor una muerte extremadamente violenta y la agresión sexual más todavía. El acusado lo tenía premeditado, salió de caza. Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad de su portal, a las 8:07 se dirigió a un parque cercano a su domicilio, Entre Ríos. Una vez llegó, se sentó en un banco a observar y seleccionó a su víctima de forma aleatoria, la más vulnerable, y le convenció para que le acompañase a su domicilio. Todo esto asegurado por este agente. Le pidió al pequeño Alex que fuese con él con la excusa de cuidar de un perrito que le dijo que tenía en su casa. El niño le creyó y siguió sus instrucciones, subió por las escaleras como él le indicó y entró en su casa. Las huellas del calzado del menor indican que se dirigió al dormitorio, donde hallaron pelos de fibra sintética que se corresponden con la peluca de su disfraz. El señor Almeida declaró esto. Dijo que no recordaba prácticamente nada porque había bebido mucho. Todo estaba nublado, solo recuerdo que le tapé la boca y cuando me di cuenta algo pasó. Yo no la asfixié, perdió el conocimiento. Después bajé por la escalera con el niño en brazos para pedir ayuda porque creía que seguía vivo, dijo en la primera sesión del juicio. Sin embargo, dijo que el pequeño accedió voluntariamente y sin forzarle. La persona que ha hecho eso no soy yo, es otra persona distinta, afirmaba. No obstante, él mismo reconocía que era el que había matado al niño de Lardero, en una carta que remitió al capellán de la prisión y que ha sido mostrada en las pantallas de la sala de vistas. Vamos ahora con todo lo que se sabe del juicio por puntos en la fecha que estoy grabando este vídeo. Almeida niega haber matado al niño, aunque reconoce haber tenido acceso carnal sin utilizar la violencia. El padre de Alex declara en el juicio, decía esto: estamos muertos en vida, nos han quitado la alegría. ¿Se encuentran desde aquel día? A nivel familiar, Pues, usted, su mujer, su hijo pequeño. Es como muertos en vida. Continúe, por favor. Nos han quitado toda la alegría. Los guardias civiles descartan que Almeida estuviera bajo los efectos del alcohol. Como os digo, se desvelaba el contenido de una carta escrita por Almeida en prisión que antes os comentaba. Soy el que ha matado al niño de Lardero. También una niña cuenta a su padre cómo Almeida se llevó al pequeño Alex. Papá, un señor se ha llevado agarrado a Alex. También afirmaba el agente encargado de la investigación. La agresión sexual fue extremadamente violenta. Las vecinas del barrio llevaban meses sospechando del hombre del banco, como le llamaban sus hijos. Y vamos a detenernos en la última, que sería la de la asociación Clara Campoamor. ¿Qué comentaban este discurso? Los que le pusieron en la calle no pueden irse de rositas. Tras la muerte de Alex y la polémica generada, el gobierno anunció que revisaría si hubo fallos en el protocolo para conceder el tercer grado al acusado del crimen. La asociación comentaba esto: tienen buena conducta en la cárcel porque allí no hay mujeres ni niños. Cuando un juez dice que un elemento como este tiene buena conducta, debe saber que violadores, asesinos y pederastas tienen buena conducta en la cárcel. Fantástica, porque allí no hay mujeres ni niños.
Así declaraba antes de iniciarse el juicio la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, de la acusación popular. Durante su régimen de libertad condicional, Instituciones Penitenciarias realizó 16 intervenciones de seguimiento a Almeida, entre ellas una visita de funcionarios a su domicilio en la urbanización de Entre Ríos. Con ella, el personal de prisiones debería cerciorarse de que el condenado cumplía con las condiciones que le había puesto el juez en su nueva situación. Estos controles eran bimensuales, consistieron en entrevistas presenciales, pero también contactos telefónicos e incluyeron, por ejemplo, la comunicación por parte del condenado de la incorporación a un trabajo y tiempo después de una ampliación de su horario laboral. Pero aquí hay que preguntarse una cosa, ¿hay fallas en el sistema con este tipo de actuaciones? ¿Hubo fallas en este caso? Este crimen conmocionó a la par que indignó a Lardero y a España. Tras conocer el suceso, que provocó sentimientos de tristeza, indignación y rabia, porque algunas personas ya habían advertido con anterioridad sobre la presencia de un hombre que vigilaba a los niños en el parque. Incluso que en cuyas inmediaciones había un colegio. Lo que más indigna en este caso es que en octubre del año 2021, momento del asesinato del pequeño Alex, Almeida se encontraba en libertad condicional en la recta final de la pena de 30 años por el crimen de la inmobiliaria. Libertad condicional otorgada por un juez de vigilancia penitenciaria en función del tercer grado decretado por instituciones penitenciarias, a pesar de existir un criterio técnico contrario mayoritario de los miembros de la Junta de Tratamiento de la Prisión. La pena que cumplía Almeida fue reducida recientemente en 2 años en aplicación de la ley del solo sí es sí. Pero nada es igual desde hace un año en una comunidad habituada a vivir en paz. El portavoz de los vecinos de Entre Ríos comentaba esto. No sé si es histeria o no, pero hace más de un año llamábamos a la policía y no se hacía nada, hasta que pasó lo que pasó. Y el alcalde de Lardero corrobora que en todo el pueblo hay un clima en el que, en cuanto se ve algo raro, la gente se pone alerta. Un asesinato, por lo inesperado de su naturaleza, siempre tiende a imprimir en la sociedad 3 sentimientos primarios: rabia, conmoción e indignación, pero pocas veces se ha dado con tal nivel de intensidad como con la muerte del pequeño Alex en Lardero hace ahora justo un año. En cuanto a las redes sociales, también ha habido mucha indignación con este caso y voy a rescatar algunos tweets que me parecen interesantes. Pablo Dusmen comentaba esto: en 1993, agresión sexual, 7 años, no entró en prisión. Si lo hubiera hecho, se habría evitado que, en 1998, agresión sexual y asesinato, 25 años, salió 3 años antes. Si no lo hubiera hecho, se habría evitado que, en 2020, agresión sexual y asesinato de un niño de 9 años. Además, añadía que no voy a dejarme llevar, no voy a opinar, no voy a cuestionar la ley. Hoy quiero intentar controlar mis sentimientos y hacer una pregunta a los profesionales de psicología y criminología que me lean. Y de verdad que les aseguro que nadie cuestionará sus respuestas. Necesito saber. Rescatando otro tuit, vamos con el tuit de Juan Carlos Kerr, el papá de Diana Kerr. Algo pasó, afirma este agresor sexual y asesino reincidente que terminó con la vida de un niño. Pasó que estaba en prisión y que políticos y jueces determinaron que mejor estaba en la calle. En contra de la opinión de la Junta de Evaluación, un suceso más. En el día de hoy ha salido un nuevo artículo de un periódico español muy reconocido llamado El Mundo, en donde accedían al informe contrario a darle el tercer grado a Francisco Javier Almeida antes del crimen de Alex. Como antes os comentaba, Francisco Javier Almeida estaba fuera de prisión el día que presuntamente mató a Alex, de 9 años, en contra del criterio de profesionales que le trataban dentro de la cárcel, que no confiaban en su reinserción ni en su rehabilitación. El informe elaborado por los técnicos del Centro Penitenciario de El Duero en Cantabria en febrero del año 2020 era claro: había riesgo de reincidencia. Así lo plasmaron en un dossier conocido en parte después de la tragedia, pero que ahora tenía acceso este periódico.
De haberse atendido al informe elaborado por un jurista, el psicólogo, el educador y el trabajador social, el hoy conocido como monstruo del Lardero no hubiese estado en tercer grado cuando cometió el crimen el 28 de octubre del año 2021. Pero instituciones penitenciarias, departamento integrado en el Ministerio del Interior, acabó decantándose del lado del preso, que no cumplía condena hasta el año 2023. Los especialistas insistieron en su peligrosidad y apostaban por su continuidad dentro del penal. Le atribuían textualmente un pronóstico de reincidencia medio-alto y exponían su advertencia. La gravedad en reincidencias delictivos motivan que no concurran suficientes garantías para el buen uso del régimen semiliberal, el tercer grado. Este dossier fue sometido a votación entre los 9 miembros que componían la Junta de Tratamiento del Penal. 6 votaron en contra de la salida de Almeida y 3 validaron su libertad parcial. Al no ser una decisión unánime, el interno recurrió ante la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, que resolvió concederle el tercer grado porque objetivamente Almeida tenía la legislación de su parte: 23 años en la cárcel, buen comportamiento, 38 permisos disfrutados sin incidencias y excelente disposición en la vida carcelaria. Pero no se calibraron bien sus antecedentes, que daban sentido al contenido de este informe que desaconsejaba el tercer grado. Como antes os decía, una condena en el 93 por violar e intentar estrangular a una niña de 13 años y el asesinato de una mujer de 26 años en el 98, recién salido de prisión. Los técnicos lo recordaban en el apartado titulado Valoración de alternativas y motivación de la propuesta. El interno que cumple condena por agresión sexual reincidente y asesinato, con alevosía. Pero a continuación relataban su conducta en la cárcel y lanzaban su observación. Buen comportamiento y disfrute adecuado de permisos, sin embargo, gravedad y reincidencias delictivas que motivaban que no concurrían suficientes garantías para el buen uso de semilibertad. Al final, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decide darle el tercer grado en febrero de 2020 y el 8 de abril de ese año, apenas 2 meses después, es cuando le dan la libertad condicional con el apoyándose en los informes del juez de vigilancia y de la Fiscalía. Algo no entiendo si es que no lo revisaron bien, porque el currículum delictivo de Francisco Javier Almeida pone los pelos de punta. Ante este informe, mucha gente comentaba. Por ejemplo, esta. Hay ciertos tipos de delitos, y los cometidos por este bastardo antes de este último son claros ejemplos que deberían estar tipificados de manera que la celda solo pudiera salir en un ataúd y a una tumba. Hasta que eso no ocurra, la justicia no existe. No quiero oír nada de psicólogos, ni pedagogos, ni ideólogos, ni nada. Las consecuencias de sus ideas y métodos son, en este caso, la muerte de un niño de 9 años, y su opinión no me interesa lo más mínimo. Otro más comentaba esto: os aseguro que algunos de los violadores y pederastas sueltos ya han vuelto a las andadas. No es cuestión del cómo, sino del cuándo. Sucederá sí o sí. Y nada más, gente, espero que os haya gustado este vídeo sobre el caso de Lardero, uno de los casos más indignantes y que más rabia produce a la sociedad. No olvidéis, como siempre, ponerme en comentarios qué opináis de este caso y de otros. Si tenéis también alguna apreciación más, no olvidéis comentármela. No olvidéis tampoco dejarme un like y suscribiros a este canal, y nos vemos mañana con más vídeos. Cuenta que, a ver, yo desde que salí de prisión, esa persona que ha hecho esto no soy yo. ¿Es otra persona distinta? Es otra persona totalmente diferente a como yo soy. ¿Pero se llama igual que usted? Sí, ¿Y vive en el mismo sitio que usted? sí, ¿Y tiene la misma ropa que usted? sí. Venga, siga entonces. Entonces, yo estaba, hacía la vida, pero dentro de mi cabeza no era todo el exterior, toda la calle, yo no sabía cómo actuar. Estaba aislado en mi mundo.
no sabía adaptarme, no tenía capacidad de iniciativa, no tenía capacidad de... Un niño de 9 años al que se le pierde la pista cuando estaba jugando en la calle. Los testigos dicen que un adulto le pidió que le acompañase. Ese niño fue encontrado. Va, como lo cojan, la pena es esa, que no se lo van a dejar.